Dios le bendiga, amado pueblo de Dios, usted que se está conectando, ya sea a través de radio, televisión, internet, aquí en la iglesia local. Les saluda como siempre su pastor evangelista Luis Mario Ruiz de la iglesia Centro Cristiano Fuego Santo desde la hermosa ciudad de Hanford, en California, la ciudad deseada y no desamparada. Estamos en la serie Un vistazo a las epístolas y hoy vamos a escudriñar la epístola del apóstol Juan. Y vamos a hablar, si nos queda el tiempo, de las 3 epístolas de Juan. Pero antes, hermanos, me gustaría abordar el tema del estudio de hoy, que se llama el amor que acompaña necesariamente a la verdad. Hay solamente un amor y hay solamente una verdad. Y muchas veces nosotros estamos hablando de amor y de verdad, pero esa es nuestra verdad. Y Dios no quiere nuestra verdad, Dios quiere que estemos en su verdad. Es una gran diferencia. Así de que si ha traído su Biblia, ábrala por favor. Y vamos a ir a la tercera de Juan, en el capítulo, ¿verdad? Número 1, verso 2 y 4. Acordémonos que solamente tiene un capítulo Juan, la tercera epístola, y sus versos 2 al verso 4. Ahí vamos a quedarnos por un momento. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén. Amén. Y la palabra se lee: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Buen Dios y Padre, aquí está tu consejo, el consejo de tu palabra a través de mis labios. Señor, úsalo, Señor Jesús, pon en ellos palabra para que podamos trazar la palabra de verdad y saborear lo mucho que hay aquí, Señor. Mucho pueblo tuyo ha escudriñado muchas veces, Señor, estas epístolas, y gloria a Dios por ello, pero hoy tú quieres darnos un trasfondo, algo más hondo de lo que es esta bendición. La gloria pues y la honra sea al Rey. Amén. ¿Puede tomar asiento, hermanos? Gracias. Antes de todo, quisiera que usted y yo entendiéramos cómo es que el Espíritu trabaja. El Espíritu no trabaja de la manera que nosotros entendemos. La Biblia está en estos días puesta en una secuencia para que nosotros entendamos. Pero cronológicamente la Biblia no se hizo así. Así de que nosotros debemos de entender que Juan fue uno de los discípulos del Señor, el más pequeño y el más amado, en el cual no había amor. Él era una persona pudiente, adinerada, que tenía muchas cosas en su corazón, menos amor. Era un amor egoísta, era un amor impulsivo, era la clase de amor que nos han enseñado en la sociedad, que decir amor es fácil y decirlo es. Pero algo aprendió a través de la palabra, pero cuando estuvo con el maestro, aprendió más. Después de que el maestro se fue, entonces él descubrió realmente su realidad. Juan tenía su verdad. La verdad de Juan, como de muchos discípulos, era que era religioso. Y él defendía su verdad. Saulo defendió su verdad. Y era de que ellos estaban agradando a Dios a su manera. Muchos hoy en día todavía están en su verdad. Y con todo respeto les digo, ser religioso no es tener la verdad de Dios. Ser católico, pentecostal, bautista, eso no es ser cristiano.
Ser cristiano es conocer y andar en una verdad, y es andar en Cristo. Por eso es muy importante que nosotros toquemos estas epístolas, porque estas epístolas fueron inspiradas a un hombre que él estaba en muchas cosas errado, a pesar de que sí tenía amor, a pesar de que sí andaba bien, no tenía la verdad. Probablemente sea nuestro caso, que nosotros pensamos que estamos bien, pero realmente no lo estamos, porque esa es nuestra verdad, es la verdad que mis padres me contaron, es la verdad que yo quiero vivir, es la verdad que yo defiendo, pero no es la verdad. Así de que todas las epístolas de Juan no comienzan en la primera carta. De hecho, primera de Juan exactamente no se sabe si el apóstol la escribió, porque ya estaba de muy avanzada edad. Unos teólogos dicen que a lo mejor uno de sus ayudantes escribió la primera epístola de Juan. Lo que sí sé es que tercera de Juan y segunda de Juan la escribió Juan. Y para que seamos honestos en el contexto, debemos de empezar por esto. Tercera de Juan sería la apertura de las epístolas de Juan. En otras palabras, la continuación del Evangelio de Juan sería tercera de Juan. Si la vemos en el contexto real, tendría que ser el Evangelio de Juan, tercera de Juan, segunda de Juan y primera de Juan. Ahora, si nosotros leemos primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan, vamos a entender la palabra, pero no su contexto. Por eso es importante que el Espíritu nos lleve a esta bendición de armonía, para que veamos qué es el contexto. Y el tema de hoy es el amor que acompaña, pero necesariamente a la verdad, no a nuestra manera de ser o vivir o pensar. Por eso es muy importante que muchas personas creen tener la verdad, pero eso es solamente su verdad. ¿Cuántas veces nosotros vamos delante de un juez y usted le dice, esto es mi verdad, y el otro dice, esta es mi verdad, pero para eso está el juez, para averiguar quién tiene realmente la verdad? Y entonces, muchas veces nosotros decimos, ese juez fue injusto porque yo tenía la verdad y la otra persona no la tenía, pero eso es ante nuestros ojos. Pero cuando nosotros tenemos realmente la verdad, que es la palabra de Dios, y la seguimos, alcanzamos una verdad. Y eso es lo que a mí me llama la atención. Váyase conmigo otra vez a la escritura, tercera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 2 al 4, y quiero que subrayemos varias palabras ahí. Amén. Y del primer verso debemos de decir, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Quién no quiere ser prosperado? Yo creo que todos. Pero fíjese bien, cuando yo hablo con muchas personas, y he conocido muchas personas por el ministerio que tenemos, y yo puedo ver dos cosas. La gente está interesada en quedar bien con la gente, no está interesada en quedar bien con Dios. Entonces es una tristeza. Cuando aquí dice la palabra, yo deseo que seas prosperado en todo, la gente piensa que es en todo lo material, porque lo espiritual queda a un lado, y eso es triste. Muchas personas solamente se quieren casar por lo civil, porque la iglesia, eso no importa, eso no es nada. Otros ni siquiera quieren bendición de Dios. ¿Para qué? Y hoy vamos a escuchar una de las todavía doctrinas que existen en nosotros hasta este tiempo.
Y ese es el gnosticismo, donde existe una controversia bien grande entre el espíritu y la carne. Las personas piensan que el espíritu es algo que se tiene que controlar en el espíritu, pero la carne no tiene nada que ver con el espíritu. En otras palabras, lo que yo haga con mi cuerpo no es pecado. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera y aún delante de Dios estoy justificado. Eso es una herejía. Pero mucha gente está diciendo: yo soy gnóstico, creo en algo, no sé qué es, pero lo que yo hago con mi cuerpo, eso es cosa mía. Y mientras yo no declaro que Dios me hizo según ellos, yo estoy bien. Y esa es la carta que tienen para no casarse, para hacer lo que quieren en la hora que quieren, y están bien. Así de que ni siquiera tienen que ir a la católica. Sencillamente, ¿para qué complicarme? Yo no soy una persona de reglas, que me rige nadie. Yo hago con mi vida lo que yo quiero. Eso es triste. Pero esa es una realidad que muchos cristianos del tiempo de Juan, como muchos cristianos de hoy, están adoptando en su vida. Y aquí está hablándole Juan a alguien muy amado, que es Gayo. Y luego dice: y que tengas salud, así como próspera tu alma. No sé usted si ha escuchado la historia, pero Gayo era un líder en el cual yo lo puedo comparar como Timoteo. Gayo era una persona que era muy especial, tenía el amor de Dios, vivía la palabra, pero no tenía esa salud necesaria para contender la fe. Por lo tanto, cada vez que había una discusión o algo, él se sentía ¿qué? Afectado de salud. Entonces, el apóstol aquí le está hablando y le está diciendo: yo deseo para tu vida que seas prosperado en todo y también en tu salud, porque esa salud que tú tienes no va a ser barrera para que tú continúes haciendo las bendiciones de Dios. Y luego le dice: así como próspera tu alma. En otras palabras, él estaba diciendo a Gayo que si seguía así, él iba a tener, hermanos, resultados. Amén. Cuando el Señor viniera. Y nosotros como cristianos debemos de entender esa parte. Y luego viene el verso 3 y el verso 4. Mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Escuche bien. Le llegó a oídos del apóstol Juan que Gayo andaba en una verdad. Él decía que tenía una verdad y estaba testificando esa verdad. Y luego dice: de cómo andas. Ahí dice: ¿en dónde? En la verdad. Nosotros tenemos que reemplazar esa palabra verdad con palabra, porque la palabra es verdad. Y eso es lo que estaba hablando. O sea, tu manera de conducirte, estás hablando en la verdad. Y luego dice: no tengo yo mayor gozo de el oír que mis hijos que andan en la verdad. Entonces, hermanos, si nosotros podemos hacer una comparación entre las epístolas universales y las epístolas de Juan, hay una cosa muy diferente. Las epístolas de Juan son diferentes porque en ellas hay, hermanos, algo que nosotros debemos de rescatar, y es el amor. El amor a Dios, a la palabra, al servicio, al prójimo. Y cuando nosotros escudriñamos la palabra del Señor, vemos que la primera de Juan es una homilía y es doctrina pura, en la cual defiende una verdad de no, escuche bien, escuchar a los falsos maestros. Y es dirigida a un público universal. Esta no la escribió a un destinatario, sino que la escribió ¿a quiénes? A todos. Amén, los que querían oír. Y la segunda y la tercera carta de Juan tienen un destinatario, y ese es Gayo.
Entonces, nosotros vemos que está el destinatario Gayo y también está otro destinatario, que es la señora. Cuando nosotros oímos simbolismo en la palabra, nosotros estamos hablando que la señora es la iglesia. Así de que a nosotros nos está refiriendo estas cartas. Así de que es importante que esta bendición sea así. ¿Se acuerdan a qué personaje el apóstol le escribió a Gayo? ¿Se acuerdan a quién le escribió Lucas? Lucas escribió los Hechos y el libro de Lucas. ¿A quién escribió Lucas? A ver, lea Hechos 1.1 o Lucas 1.1 y ahí va a ver el destinatario a quien le escribió. ¿Sabe por qué es muy importante esto? Porque cuando Dios pone un nombre, Teófilo, amén, Dios lo usa para que nosotros, hermanos, imitemos esas virtudes. Lucas escribió a Teófilo. ¿Y quién era Teófilo? Era un personaje especial. ¿Para qué le escribió a Teófilo? Para que él supiera de una forma ordenada los acontecimientos que habían pasado en Cristo. Amén. Entonces, ¿qué es Hechos? ¿La continuación de qué? De Lucas. De Lucas. Amén. Entonces quiere decir que el Evangelio de Hechos es una extensión de qué? De Lucas. ¿Amén? Entonces, nosotros debemos de aprender eso. Ahora estamos en otro comparativo. Ahora estamos hablando acerca de quién? De Gayo. El apóstol Pablo, en la carta de Filemón, también usó un destinatario especial. ¿Quién fue él? Vaya a ser Filemón. Es importante que nosotros, hermanos, no nos quedemos con los personajes. Filemón también habla acerca de un preso, esclavo, que fue convertido al evangelio, pero su amo, amén, también era cristiano y ahora va en representación de él. Onésimo, amén. Onésimo era prácticamente, como quien dice, un líder de un grupo en una iglesia en donde tenía esa confraternidad de hermanos. Podemos decir que tenía el cargo de ujier o algo más. Entonces Pablo le habla y le dice: yo te digo que este viene recomendado, amén, por mí, y si algo te debe, ponlo en mi cuenta, porque yo sé que tú me debes más a mí, amén. O sea, imagínense qué tremendo lo que estos apóstoles hacían en ese tiempo. Quiere decir que nosotros hemos visto aquí ya tres personajes: Onésimo, hemos visto Teófilo y hoy Gayo. Y los tres personajes son de una manera simbólica, porque puede ser usted o puedo ser yo al que nos está hablando la palabra de Dios en esta hora. Por lo tanto, a este Gayo, el apóstol Juan le estaba hablando en la tercera carta. ¿Saben por qué? Porque había un grupo de personas que no eran atendidas ni ayudadas. Entonces váyase conmigo a la tercera carta, al verso número 7, porque comenzamos nosotros a ver el significado de la carta de Juan. Las cartas de Juan tenían como propósito ayudar. ¿Y ayudar a quién? A este grupo de desconocidos que llegaban a esa región donde Gayo vivía. ¿Y qué dice ahí la palabra de Dios? Porque ellos salieron por amor del nombre de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles. Escuche bien, este grupo de cristianos no aceptaba ayuda de gentiles, o sea, de personas que no eran conocedoras del Señor, pero sí
aceptaban la ayuda del cuerpo de Cristo. En otras palabras, aquellos cristianos que estaban en esa región. Por lo tanto, lo que está diciendo la palabra es que ellos no iban a aceptar o ser carga del mundo. Amén. Pero sí iban a aceptar la bendición de aquellos que reconocían que el trabajo que ellos hacían era un trabajo de evangelista. Amén. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Sufre penalidades. ¿Cómo qué? Como evangelista. Porque el evangelista en ese tiempo sí sufría. El evangelista en aquel tiempo no podía ir con la mamá o los familiares. Iba por fe y la familia de la fe lo socorría. Pero ¿qué pasaba si esa familia de la fe no lo recibía? Y eso es exactamente lo que estaba pasando en esos tiempos. Que muchos cristianos eran dispersos e iban a otros lugares. ¿Y qué pasaba? Que cuando comenzaban a predicar el evangelio de Cristo, inmediatamente pasaba algo. No los apoyaban, no les ayudaban. Así de que había un personaje, hermanos, que era muy hospitalario, y ese era Diósteres. Diósteres era un personaje, hermanos, que se le había denegado la hospitalidad, porque Diósteres era un personaje que era como un obispo, como un pastor, como alguien encargado de una iglesia de Asia. Pero esa persona ni siquiera al apóstol recibía. Imagínense qué tremendo. Este era un personaje que no vivía la verdad. ¿Estaba en qué? En su verdad. Y nosotros debemos de entender eso. Juan por eso escribe a Gallo y le encomienda que debe de tener próspera su alma, pero también mucha salud, porque iba a llegar muchos cristianos que él iba a desconocer, que iban a necesitar, ¿qué, hermanos? Ayuda. Y nosotros estamos ahí con eso. Entonces, me gustaría que este recorrido lo hiciéramos pues en Tercera de Juan, porque de allí empieza todo. El destinatario está ubicado porque la necesidad existía. Amén. Y hoy en día hay necesidad, hay muchos obreros, hermanos, saliendo allá afuera, pero nadie les apoya. La iglesia se está durmiendo. La iglesia no tiene el espíritu de evangelismo. La iglesia está conforme. La iglesia está sentada en sus laureles. Yo ya soy salvo, yo recibo, yo como, yo me voy. Es como que vayamos nosotros al cine. Vemos lo que queremos y nos vamos. Y luego la juzgamos. No me gustó la película, muy aburrida, muy larga, esto y lo otro. Sencillamente ya no vas a esa película y vas a ver otra película. Te vas a otra iglesia. Y así estás. Estás probando como que fuera algo que a ver si te convencen. Qué tristeza, esa es tu verdad. Cuando tú como cristiano andas así, es como que vayas al cine, ¿ok? Y estás viendo el show y a ver que, ay, si me gusta, bueno, y si no me gusta, me voy. Al cabo, puedo ver otra. ¿Qué es lo que está pasando hoy en día? Yo no digo que es malo ir a convenciones. Yo no digo que es malo visitar iglesias. Al contrario, eso es ser fraterno. Pero lo que sí es triste y lamentable es que tú, en la bendición que Dios te ha dado, estés en esa actitud. ¿Y sabes por qué? Porque la verdad que tú tienes no es la verdad de Dios. Porque si realmente nosotros tenemos la verdad de Dios, vamos a apreciar la bendición de Dios. Entonces, fíjese cómo esta situación llega a nuestras vidas. Este libro es una epístola. ¿Y qué es una epístola? Una carta. Y una carta en ese tiempo se leía. ¿Cuántos alcanzaron por una vez a mandar una carta? Estamos hablando de todavía los 80. Se usaban las cartas todavía. Levante la mano. ¿Cuántos mandaron alguna vez una carta a alguien?
Los demás que daban tecnológicos o qué. ¿Usted todavía alcanzó? No, puro teléfono. Pues le salía caro. Yo llegué a mandar cartas, recibí cartas de mi padre, y una carta se leía del principio al fin, se saboreaba, se comía, la gente se esmeraba, escuche bien, en poner los sentimientos. O sea, uno tenía una imaginación de que la persona que estaba escribiendo estaba llorando, estaba riéndose, estaba triste. O sea, la carta a uno le reflejaba el sentimiento de la persona que estaba leyendo. Antes no era como hoy, que yo me acuerdo en mi país, para hacer una llamada aquí a Estados Unidos, usted tenía que esperar a veces 2 horas, ahí sentado, porque no había la tecnología de hoy. Antes era caro hablar a otro país. No todos tenían el lujo de tener una línea y desde su casa hablar, no. Eso era cosa del lugar que tenía que ir, y de ahí salía la llamada. ¿Ok? Y tenía que esperar uno a veces hasta ¿qué? 2 horas para que esa llamada se pudiera conectar. Ahora fíjense, esta epístola la estamos ubicando en el siglo II. ¿Ok? Después de Cristo. Si nosotros somos honestos, estamos hablando de que nosotros estamos en el siglo ¿qué? 21. ¿Han pasado cuántos siglos? 19. Desde que se escribió esta carta. ¿Y sabe qué? Yo siento, palpo en mi espíritu que esta carta la hicieron para mí. Que esta carta refleja lo que alguna vez el apóstol escribió con pluma y letra. Por eso es importante, por eso es hermosa, porque sin tener nosotros fotografías, nosotros podemos revivir la unción que pusieron la bendición. Acuérdense, hermanos, que todo eso es lo que pasa. Amén. Por lo tanto, nosotros estamos aquí en esta situación. Me gustaría pues entender de dónde es que se originó esa carta. Esa carta se hizo en Jerusalén. El apóstol escribió eso. ¿Y sabía usted que Jerusalén le decían que era la bandera de Palestina? ¿Por qué? Porque es un pueblo bien peleado. La tercera carta de Juan, hermanos, tiene 2 cosas. Tiene amor y tiene verdad. Por eso hay una frase que a mí me marcó y dice: el amor que acompaña necesariamente a la verdad. Yo quiero decir algo. Muchos dicen tener amor, pero no tienen verdad. Otros dicen tener verdad, pero no tienen ¿qué? Amor. En otras palabras, se lo voy a poner más fácil. Unos dicen saber la palabra, pero no hay amor. Otros dicen que aman al prójimo, pero no tienen palabra. Entonces no la viven. Entonces no es la verdad real. Nosotros no podemos estar a la mitad. Debemos de entender la palabra de Dios. Juan aquí habla a este varón y le dice a Gayo: tú tienes que entender qué es la verdad. Para poder ayudar a alguien, tú tienes que entender qué es la verdad. Entonces, la carta tiene 3 propósitos. Escúchenme bien. El primer propósito de la carta era de animar a Gayo, porque Gayo era uno de los más influencialistas en ese tiempo. En otras palabras, todos iban a Gayo, porque tenía dinero, tenía posición y tenía también corazón. Por lo tanto, era necesario que el apóstol le hablara ¿a quién? A Gayo, porque Gayo podía ayudar a los demás. Segundo lugar, le decía que dentro de su región había iglesias, y entre esas iglesias cristianas había alguien que tenía secuestrada una iglesia, y este fue Diófetes. ¿Por qué?
porque Diótrefes era un líder dictatorial. ¿Qué significa dictatorial? No se le puede contradecir. Un líder dictatorial es aquel que impone reglas de hombre, que impone su verdad ante la verdad de Dios. Y eso es exactamente lo que estaba pasando. Juan quiso ir a esa iglesia, ¿y qué cree que le pasó? No lo recibieron. Hoy en día hay muchas personas que tienen la verdad, pero no las invitan. ¿Por qué? Porque están con esa idea de que la palabra es bien dura y que lo que va a venir a hacer es desanimar a la gente y la gente se te va a ir. Lo hemos estado escuchando últimamente. La iglesia necesita ser una iglesia light, una doctrina light, que no tenga esa situación, y no debería de ser así. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que en la provincia de Asia había muchas situaciones. ¿Y sabe por qué había muchas situaciones? Porque había mucha confusión. Muchas iglesias pueden estar pegadas una tras otra. Y si usted entra a todas las iglesias, se va a dar cuenta que no creen lo mismo. Entonces, hermanos, ¿qué está pasando? Que todos dicen tener la verdad, pero no tienen la verdad de Dios. Tener la verdad de Dios no significa, hermanos, ser como este hombre, Diótrefes, que él, escuche bien, agarraba la palabra y le expresaba a su manera y a su conveniencia. Y de ahí para allá, nadie, escuche bien, podía hacer nada. Por eso era triste. Y cuando venían los hermanos de afuera, los desconocidos, ¿qué cree que les pasaba? Los dañaban. Les decían que ellos eran los que estaban haciendo el desorden, cuando ellos tenían un desorden. Y en tercer lugar, él quería que supiera que había también otro varón, que es Demetrio. Demetrio era un ujier que estaba en una de las iglesias, pero el testimonio de este ujier llegó a toda Asia. ¿Y sabe qué? Ese testimonio dio lugar a que dijeran: Gallo, te recomiendo a Demetrio, cuando vengan estos hermanos desconocidos, tú cuentes con él. Entonces, nosotros vemos aquí la bendición de la palabra de Dios. Váyase al verso 5 de la tercera carta. Gloria a Jesús. Aquí comenzamos a ver una descripción de lo que es. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente ¿a quiénes, hermanos? A los desconocidos. Ahora bien, quiero por favor que sigamos leyendo. Los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno del servicio de Dios, para que continúen, ¿qué, hermanos? Su viaje. Ahora bien, el verso 7 es un grupo diferente. ¿Qué dice el verso 7? Porque ellos salieron por el amor del nombre de Él, sin aceptar que nada de los gentiles. Este grupo que estaba entrando a Asia venía de Jerusalén. Y este grupo era lo que nosotros conocemos como, ¿qué, hermanos? Los prosélitos. Los que son, ¿qué? Judíos, no de nacimiento, sino que de padres judíos. Amén. Entonces, estos judíos prosélitos que fueron exiliados de Jerusalén, ¿por qué? Porque los andaban, ¿qué, hermanos? Persiguiendo. Fueron aquellos que no le pedían nada a los gentiles, sino que aquellos solamente que tenían, ¿qué? La bendición de la verdad. Gloria a Jesús. Entonces, nosotros estamos viendo aquí esa grande situación. Ahora bien, si nosotros vemos cuál grupo realmente existía ahí en Asia, váyase a la segunda carta, segunda de Juan.
Y quiero que vaya al verso número 7. Amén. O sea, de que dos grupos habían salido de Jerusalén. Dos grupos. El grupo de los desconocidos y este grupo. ¿Cuál era este grupo? El que andaba en las iglesias ya de Asia. ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Segunda de Juan 1:7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. ¿Qué es anticristo, hermano? Antipalabra, eso es. Entonces, el grupo que Gallo tenía que ayudar, ¿cuáles eran? El grupo de los desconocidos, amén. No el grupo de los falsos maestros. ¿Y qué es lo que pasaba? El grupo de los desconocidos llegaban a las iglesias y no los recibían. Pero el grupo de los maestros, los malos maestros, ellos sí entraban y decían que eran maestros de Jerusalén y los dejaban ¿qué? Predicar. Entonces, ¿qué es lo que faltaba en las iglesias de Asia, hermano? Amén. ¿Y qué es lo que faltaba en las iglesias de Asia? Verdad. ¿Y qué es la verdad? Quiere decir que la palabra de Dios no había sido ¿qué? Bien sembrada en las iglesias de Asia. Por lo tanto, si los hermanos de Asia no escudriñaban la palabra de Dios ni la vivían, cualquier persona que diría de Jerusalén que era maestro, ¿qué iba a hacer? Entraba. Así de fácil. Hoy en día no está pasando lo mismo. Los que dicen ser doctores, los que dicen tener grandes estudios y grandes nombres, no son los que vienen aquí a la iglesia. A esos son los que le abren la puerta. Pero a alguien que tiene la verdad, yo no te conozco. Aleluya. Amén. ¿Será usted o está usted en ese grupo de los que no conocen y los desechan? A ver, ¿tú quién eres? ¿A dónde vas? Ah, no, es una iglesia chiquita. Ay, eso no cuenta. Pero si le dicen, va a venir fulano de tal, ahí toda la gente va. Entonces, no les importa si ya se cayó o si ya es un vendedor del evangelio, no les importa. Lo que les importa es el nombre. Amén. Porque están en la emoción, no están en la bendición de Dios. Y cuando los escuchan, muchos han dicho que nomás hablan de qué, de chistes, de deportes, de cosas que no son ni siquiera edificantes. Pero ahí quiere estar usted. Pero cuando usted está en la iglesia donde está recibiendo la bendición de Dios, ahí se le hace todo diferente, no quiere estar. Entonces, hay un problema. Y el problema de la iglesia de Asia es que creían tener la verdad, pero no era la verdad. Está tremendo, ¿no? Entonces, esto es algo tremendo. Váyase otra vez a la tercera carta de Juan. Ahora vamos al verso 4. ¿Sabe? Juan sabía que Gallo